Egunon, ciertamente, el 14 de mayo de 1948 fue un día para la posteridad, un día que cambió, en cierta manera, el mundo para muchas personas y para toda la región de Medio Oriente y para muchos fuera de ella. Pero el asunto estriba en el que, además de que antes del 14 de mayo de 1948 hubo un 13 de mayo y un 12 y un abril y un marzo y un 1947. Después del 14 de mayo de 1948 pues hubo un 15 de mayo y ese 15 de mayo fue el momento de prueba, la forja del valor y la prueba suprema de la demostración del compromiso con unas ideas sobre el terreno de la realidad. Es cierto que después de la independencia de Israel como un estado moderno, sufrieron muchas consecuencias y una convulsión importante que se escenificó sobre los campos de batalla de Israel. Recordemos brevemente que la ONU, que había sido depositaria del mandato o de la resolución de ese mandato británico sobre la ya partida tierra de Israel, porque el acuerdo Faisal-Weizmann del año 1921 partía el territorio que iba a ser de Israel de el que luego sería Reino Hachemita de Jordania. Esa es una división que se produce ya en el año 21. Luego las Naciones Unidas, dado que los británicos se veían ya después del año 1930, que fue el libro blanco, con una serie de limitaciones para la inmigración de israelíes, de judíos a Tierra Santa, y que no hacía la misma vara de medir a los árabes, pues se encuentra desbordado después de la Segunda Guerra Mundial y es incapaz de tomar las decisiones, con lo cual trata de dejar las decisiones en manos de la ONU, pero con la idea desde el Foreign Office de recuperarlo luego y seguir manteniéndose como potencia en la zona. Lo que pasa es que la solución acabó teniendo otra derivada, y la derivada fue que se votó un plan de partición que en principio los árabes estaban absolutamente en contra, pero Israel, que podía no aceptar la partición sino querer quedarse todo como querían los árabes, que querían quedarse todo y lanzar a los judíos al mar, decidió aceptar la partición y decidió apostar decididamente a favor de la votación a favor del plan en las Naciones Unidas, y eso es lo que acabaron consiguiendo y acabó decidiéndose poco antes del día 14 de, unos meses antes, y luego se produce la decisión del Reino Unido de salir ese día a su casa y dejar la zona libre, proclamando los hebreos que iban a declarar la independencia en el territorio que ellos controlaban y que la ONU les reconocía ese día 14 de mayo. Y el día 14 por la noche se encontraron con la declaración de facto de guerra de todos los países del entorno, desde Jordania, Egipto, Siria, Irak, que no está contiguo, pero incorporó sus tropas a las fuerzas, varios, un grupo importante, incluyendo la legión jordana, la legión árabe, tratando de destruir el nuevo Estado de Israel.
y durante varios meses se produjo la guerra de independencia en los que tenían la fuerza y los que tenían los tanques, los que tenían las tropas entrenadas, los que tenían los medios militares de alto nivel eran evidentemente las potencias árabes que habían recibido los avales de Occidente y sobre todo pues de el Imperio Británico, como es la Legión Árabe, que tenía no solamente los uniformes sino también el entrenamiento militar del Imperio Británico y habían participado en buena medida en la reciente Segunda Guerra Mundial. Mal que bien, como luego se verá en otros escenarios, como pueda ser pues la propia Irán, con el ejército muy bien preparado y bien pertrechado del Shah de Irán, que era uno de los mejorcitos y mejor entrenados y con mejor equipamiento del momento, o los Estados Unidos en Vietnam, que tenían evidentemente mucho mejor equipamiento que los Vietcong, que los Charlies, no por tener mejor equipamiento y mejores armas o ser más en tropas, significa que vayas a ser el ganador y así el valor de los soldados israelíes con su poco equipamiento comprado de mala manera en Praga con armas checoslovacas y bueno pues cogido de aquí a allá material sobrante de la Segunda Guerra Mundial y alguna cosa comprada en el mercado negro. Bueno, pues se hicieron unos pertrechos que derrotaron a sus contendientes, logrando fijar unas líneas de armisticio en el año 1949. Lo cual dejó en cierta manera unas líneas de difícil defensa, hasta tal punto que un ferrocarril que recorría desde Tel Aviv hasta Jerusalén ponía explícitamente dentro del tren, por favor no saquen las manos del Estado. Es decir, si sacaban la mano por la ventanilla estaban saliendo de Israel. Daba igual si era a un lado o al otro en algunos momentos del tramo, daba igual si era a un lado o al otro del tren. En ese lugar en el que de Tel Aviv a la zona de Cisjordania o Judea Samaria, que es como se les llama realmente, hay como 14 kilómetros de profundidad estratégica, que es más o menos lo que hay entre Bilbao y Guecho. No sé si tuvieran un estado con ese ancho en unos lugares importantes, sobre todo con una de las grandes ciudades como es Tel Aviv o Haifa, 15 kilómetros desde la costa hacia el interior, ¿eso es defendible? Bueno, todo es posible, pero bueno, pues eso llevó en cierta medida a que una población árabe y unos dirigentes árabes que tenían absoluto interés en la revancha y en lanzar otra vez a los judíos al mar porque les veían como colonos y como cruzados, como si fuera una 10ª cruzada en Medio Oriente o cualquier otra cosa así, pues tuvieron la ignominia y la indecencia doble, primero desde el año 1948 al 67, de expulsar a 1 millón de judíos que llevaban viviendo siglos en países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, lanzárselos a Israel, porque bueno, pues cuando algún delegado árabe les ha preguntado a los en organismos de Naciones Unidas acerca de la Nakba y todas estas cosas de la represión contra los palestinos, la pregunta es evidente: Argelia, ¿dónde están tus judíos? Egipto, ¿dónde están tus judíos? Túnez, ¿qué hiciste con tus judíos? Y así con cada país árabe. ¿Qué hiciste con tus judíos? Marruecos.
¿Qué hiciste con tus judíos? Arabia Saudí o el país que se te ocurra. Les echaron. Antes de la guerra de los 6 días. Antes, no después. Y así tenemos que cuando los árabes mantienen a los palestinos como hace 70 años en campos de concentración, pero nadie piensa que esos árabes son nazis actuando como nazis en relación con sus parientes, como si fueran los árabes, como si fueran, bueno, pues agentes del mal, y los palestinos, entre comillas, fueran los judíos del mundo árabe. Nadie piensa en que lo más lógico hubiera sido acondicionarles de alguna manera, darles una relación de ciudadanos, aunque sea como acogidos o como refugiados, una dignidad, porque les han tenido en más de 70 años en campos de concentración como refugiados, y eso a nadie le importa. A mucha gente le molesta que Cuba y los ciudadanos de Cuba tengan o hayan tenido en el pasado, porque eso ya ha terminado, un estatus especial como solicitantes de la Green Card o de refugio en los Estados Unidos. Estaban todos los sudamericanos, latinoamericanos y caribeños por un lado, y por el otro estaban los cubanos como especie privilegiada. En cambio, nadie dice absolutamente nada que exista una organización de refugiados llamada ACNUR, y para los palestinos existe la UNRWA, porque son gente especialita y no les va esto de juntarse con los Rohingya o con otra gente que son desplazados, bien sea por elementos del cambio climático, dictaduras o lo que se te pueda ocurrir. No, ellos tienen que tener su agencia propia en las Naciones Unidas. Oh, sí, claro. Y nadie puede decir absolutamente nada, porque lo que hagan y se diga sobre cualquier cosa relacionada con Israel son Satanás, y no pasa nada. Y lo de relacionado con los palestinos no pasa nada, pues son buenos, buenísimos. Ya. Y claro, luego nos encontramos que en Arabia Saudí o en otros países son tratados los palestinos como la bazofia más impura, de cuarta categoría, no tienen derechos, no tienen libertades, son tratados como trabajadores esclavos en buena medida, y en otra pues son incluso capaces de sentenciarlos a muerte si hace falta, si se ponen tontorrones. En Jordania son el 40% de la población, pero bueno, nada, no pasa nada. Volvamos al asunto. El día 15, el día después de la independencia de Israel, pues surgió un Estado que tenía vocación de permanencia, que la tiene a día de hoy, para defender a la población que estaba y que está actualmente, y que fue desplazada y expulsada tanto de países árabes, o que después fue desplazada y expulsada de la Unión Soviética. Recordemos que hay autos oficiales que hicieron declaraciones antisemitas en el año 48-49, paralelamente a el momento en el que el mayor apoyo del Estado de Israel internacionalmente, con el señor Gromyko en las Naciones Unidas en cabeza, fue la Unión Soviética, y por tanto pues entendemos mejor la tolerancia con que compraron los judíos armas en Checoslovaquia en el año 48. Bueno, pues así entendemos que los países árabes, que tenían una obsesión de echar a los judíos al mar, pues tenían luego la cosa esta de tratar de debilitar y de achantar a esa gente que estaba allí, para tratar de hacer que se fueran por sus propios medios. Y bueno, pues acabó pasando lo que tenía que pasar, como por ejemplo fue la guerra del año 56 entre pues Francia, Reino Unido y el propio Israel, relacionada con Egipto, aunque pues evidentemente pues se daban esas tensiones en el mundo de Oriente Medio, en el que los árabes querían hacer una organización panarabista, pan socialista, en las que tenían ahí un agujero
llamado Israel, que les molestaba, les sobraba, porque debían de tener una continuidad territorial y si había algo en medio, pues había que eliminarlo como se eliminan todas las chinches y todas las diferencias. Claro, del otro lado, pues tenemos un pueblo que quiere sobrevivir, un Estado que quiere sobrevivir y que recibe olas de migración, con lo cual es un Estado en formación y tiene que hacer muchas cosas a la vez, lo cual indica desde la forma en la que se fue construyendo y la forma en la que fue fundiendo esa población que iba recibiendo, aparte de la que ya existía desde las alillas de comienzos del siglo XIX, perdón, de comienzos del siglo XX y finales del siglo XIX. Pues es una obra que empieza, no solamente empieza a partir del día 15 de mayo del 48, sino que evidentemente tiene pasado, pero se empieza a cristalizar sobre el terreno de Israel de manera pública a través de la construcción desde la independencia del Estado de Israel. Y ese valor supremo de no solamente tener razón, no solamente estar en posesión de la verdad, no solamente estar de acuerdo con el signo de la historia, no solamente el hecho de contar con la eh, realidad de ser depositarios de un tremendo dolor y de una tremenda esperanza para su pueblo y para la humanidad, sino transformar todo eso en realidades y actuaciones continuadas sobre el terreno y sobre la realidad, hechos, pum, 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 hechos reales, piedras sobre un camino de baldosas amarillas sobre los que Dorothy pudo pasear hasta estar hoy en una nación, en un estado moderno, desarrollado y de capital importancia, que ha llegado incluso a un tercer país como es Emiratos Árabes, reconociendo la realidad diplomática, intercambiando embajadores recientemente y lo que pueda venir, porque de tapadillo en los últimos años, en la última década, han ido progresivamente mejorando las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y eso se acabará notando y saliendo del armario y lo que está normalizado a nivel soterrado pues acabará siendo una realidad sobre el terreno en la que pues los palestinos pues jugaron a la carta de tratar de destruir al Estado de Israel en tanto en cuanto sus aliados árabes, sus amigos árabes, les usaban como ariete contra el Estado de Israel como un elemento a quitar de en medio, pero cuando el Estado de Israel ya empieza a ser amigo de los países árabes dejarán y están dejando de lado las realidades de los palestinos, lo cual les debería llevar a una reflexión de que si en un futuro se quiere una convivencia deben de volver a pensar en lo que ha ocurrido desde el día 15 de mayo de 1948, después de la Guerra de los 6 días, de cómo acabaron simplemente de tardar 20 años en aceptar la resolución de la ONU, la 242, tardaron desde el año 1967 hasta el 87 en aceptarla 20 años, lo cual les debería de llevar a que una convivencia pacífica y entre todas las partes en la Tierra Santa de Israel pues merece aprender de la historia y vivir con las consecuencias y recordar que ese 14 de mayo tuvo un 15 de mayo, tuvo un junio, tuvo un julio, tuvo 1949, tuvo 1950 y así hasta el presente. Y por tanto, ese día, a partir de ese día, las cosas cambiaron, fue la forja del valor
la prueba suprema del compromiso, los judíos de Israel, en Israel y el Estado y todas las partes y los engranajes cumplieron de sobra con su compromiso acerca de la protección de esa población que necesitaba un Estado para sobrevivir, y así se ha llegado al presente en los que esa página, esa brillante página de la historia del siglo XX y ya del siglo XXI, será imposible de arrancar y será inigualable a la hora de recordar y necesaria a la hora de enseñar y de no olvidar por qué se hizo, para qué se hizo y qué legado trae, no solamente a Medio Oriente y a los propios israelíes, sino para toda la humanidad. Eskerrik asko, agur berbat, beti jepe.